Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos genial y listos para descubrir algo nuevo. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje literario y televisivo fascinante. Vamos a explorar el increíble mundo de los escritores turcos y sus obras que te engancharán desde el primer momento. Si eres como yo y disfrutas de historias con giros inesperados, personajes complejos y tramas que te mantienen al borde del asiento, entonces este vídeo es para ti. Prepárate para descubrir autores que quizás no conocías, pero que estoy segura de que te van a encantar. Antes de sumergirnos de lleno en este universo literario, me gustaría invitarte, si aún no lo has hecho, a suscribirte a mi canal. No te pierdas ningún vídeo sobre libros, series, recomendaciones y todo lo que nos apasiona a los que amamos las historias. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna notificación. Quiero que este canal sea una comunidad donde podamos compartir nuestras pasiones, descubrir nuevos autores y series, y debatir sobre las historias que nos conmueven. Así que únete a la familia. Bien, ahora sí, vamos al lío. Cuando pensamos en literatura y series, quizás Turquía no es lo primero que nos viene a la mente, pero te aseguro que este país tiene mucho que ofrecer en este ámbito. La riqueza de su cultura, su historia llena de contrastes y la maestría de sus escritores han dado lugar a obras realmente impresionantes. Hoy quiero hablarte de algunos autores y sus trabajos que considero que son imprescindibles y que te dejarán con ganas de más. Además exploraremos por qué la literatura turca, a menudo pasada por alto en el panorama literario global, merece nuestra atención y cómo las series turcas están conquistando audiencias en todo el mundo. Empecemos con una autora que ya es un nombre reconocido a nivel mundial, Elif Shafak. Si no la conoces, corre a buscar sus libros. Shafak es una escritora turco-británica que escribe tanto en inglés como en turco, y sus obras exploran temas como la identidad, la memoria, la migración y el papel de la mujer en la sociedad. Su prosa es exquisita, sus personajes son inolvidables y sus historias te harán reflexionar profundamente sobre el mundo que nos rodea. Recomiendo muchísimo Las 40 reglas del amor, una novela que entrelaza dos historias, la de ella, una ama de casa estadounidense infeliz con su matrimonio, y la de Shams de Tabriz, el maestro espiritual de Rumi. Es una historia llena de misticismo, amor y sabiduría que te tocará el corazón. El libro explora las enseñanzas sufíes de Rumi y Shams, presentando una visión del amor divino y la conexión espiritual que trasciende las barreras culturales y religiosas. La narrativa dual, que alterna entre el presente y el siglo XIII, crea un contraste fascinante y permite al lector reflexionar sobre la naturaleza del amor y la fe en diferentes contextos históricos y personales. Otra de sus novelas que me encanta es El bastardo de Estambul, que aborda la difícil relación entre Turquía y Armenia a través de la historia de dos familias. Es una lectura valiente y conmovedora que te abrirá los ojos a una realidad compleja. Shafak, con una sensibilidad excepcional, logra entrelazar las vidas de estas familias, revelando los traumas del pasado y los desafíos del presente. La novela no solo es una obra literaria destacada, sino también un importante testimonio sobre la necesidad de reconciliación y entendimiento entre culturas y comunidades. Shafak no se limita a contar historias, desafía las convenciones y promueve el diálogo. Siguiendo con las autoras, no puedo dejar de mencionar a Ayşe Kulin. Kulin es una de las escritoras más populares en Turquía, y sus novelas históricas han cautivado a millones de lectores. Sus historias suelen estar ambientadas en la Turquía del siglo XX y a través de ellas, Kulin nos muestra la evolución de la sociedad turca, los desafíos a los que se enfrentan las mujeres y las tensiones entre tradición y modernidad. Si te gustan las sagas familiares y las historias épicas, te recomiendo Kardelen, una novela que narra la vida de un grupo de jóvenes mujeres que luchan por la igualdad de oportunidades en un contexto social conservador. Es una historia inspiradora y llena de fuerza. Kulin retrata con maestría las vidas de estas mujeres, mostrando su determinación y resiliencia frente a la adversidad. La novela es un testimonio de la lucha por la emancipación femenina y la importancia de la educación para el progreso social. También te recomiendo Veda, que cuenta la historia de una familia durante los turbulentos años de la caída del Imperio Otomano y la fundación de la República Turca. Veda es una novela que te sumerge en un periodo crucial de la historia turca, mostrando los cambios políticos y sociales a través de los ojos de una familia. Kulin logra capturar la atmósfera de la época y retratar los dilemas morales y emocionales que enfrentaron las personas durante este periodo de transición.
Su habilidad para entrelazar la historia personal con la historia nacional es impresionante y hace que sus novelas sean tan atractivas para un amplio público. La novela es un tributo a la memoria y a la importancia de recordar el pasado para comprender el presente. Ahora hablemos de un autor que también ha alcanzado fama internacional gracias a sus novelas llenas de misterio y suspense, Ahmed Umid. Umid es un maestro del género negro, y sus libros te mantendrán enganchado desde la primera página hasta la última. Sus novelas suelen estar ambientadas en Estambul, y a través de sus tramas intrincadas y sus personajes complejos, Umid nos muestra una imagen fascinante de la ciudad, con sus luces y sus sombras. Si te gusta el suspense psicológico, te recomiendo Estambul, Memoria de una ciudad, una novela que te sumergirá en los rincones más oscuros de la ciudad, y te hará cuestionar la naturaleza de la verdad y la memoria. La novela utiliza a Estambul como un personaje más, explorando su historia y sus misterios a través de una serie de crímenes que desvelan secretos ocultos en la ciudad. Umid combina elementos de la novela negra con la rica historia y cultura de Estambul, creando una experiencia de lectura única. Otra de sus novelas que me encanta es El sueño otomano, que mezcla historia y ficción para crear una trama apasionante llena de intriga y giros inesperados. El sueño otomano es un thriller histórico que te transporta a la época del Imperio Otomano, mezclando elementos de suspense con la rica historia y cultura de la región. Umid demuestra su habilidad para crear tramas complejas y personajes memorables, manteniendo al lector enganchado hasta el final. Sus obras son un reflejo de la complejidad de la sociedad turca y su rica herencia cultural. Cambiando un poco de registro, pero sin alejarnos de la calidad literaria, quiero hablarte de Orhan Pamuk. Seguro que este nombre te suena, ya que es Premio Nobel de Literatura. Pamuk es uno de los escritores turcos más importantes de nuestro tiempo, y sus novelas exploran temas como la identidad, la memoria, la historia y la cultura turca. Su estilo es rico y evocador, y sus personajes son profundamente humanos y complejos. Te recomiendo Estambul, Ciudad y Recuerdos, una obra autobiográfica que te permitirá conocer la ciudad de Estambul a través de los ojos del autor. Es una lectura íntima y conmovedora que te transportará a las calles de esta fascinante ciudad. Pamuk captura la esencia de Estambul, mostrando su belleza y su decadencia, su historia y su presente. La novela es un homenaje a la ciudad y una reflexión sobre la identidad y la memoria. Otra de sus novelas que te recomiendo es Me llamo Rojo, una novela histórica ambientada en el Estambul del siglo XVI que te sumergirá en el mundo de los miniaturistas otomanos y te hará reflexionar sobre el arte, la religión y la identidad. Me llamo Rojo es una obra maestra que te transporta a un mundo fascinante y te invita a reflexionar sobre temas universales como el arte, la religión, la identidad y el poder. Pamuk demuestra su maestría en la narrativa y su profunda comprensión de la cultura turca. Ganador del Premio Nobel de Literatura, Pamuk es una figura clave en la literatura contemporánea, y sus obras son imprescindibles para cualquier amante de la buena literatura. Ahora pasemos a las series turcas. En los últimos años, las series turcas han ganado popularidad a nivel mundial gracias a sus historias apasionantes, sus personajes carismáticos y su alta calidad de producción. Si aún no has visto ninguna serie turca, te estás perdiendo algo grande. Las series turcas han logrado romper barreras culturales y conquistar audiencias en todo el mundo gracias a sus tramas originales, sus personajes complejos y su alta calidad de producción. Desde dramas históricos hasta comedias románticas, las series turcas ofrecen una amplia variedad de géneros y temas que atraen a un público diverso. Además, la belleza de los paisajes turcos y la riqueza de su cultura son un atractivo adicional para los espectadores internacionales. Una de las series más populares y que te recomiendo encarecidamente es Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Es una serie épica llena de acción, intriga y romance que te sumergirá en la historia de Turquía y te mostrará los orígenes del Imperio Otomano. Los paisajes son espectaculares, las batallas son impresionantes y la trama te mantendrá enganchado durante horas. Dirilis, Ertuğrul, es una producción impresionante que recrea con detalle la época de los turcos selyúcidas y los orígenes del Imperio Otomano. La serie ha sido un éxito masivo en Turquía y en todo el mundo, gracias a su trama épica, sus personajes carismáticos y su alta calidad de producción. Si te gustan las series históricas y las historias de aventuras, Dirilis, Ertuğrul, es una opción perfecta. Otra serie que me encanta es Aşk Memnu. Esta serie dramática cuenta la historia de un amor prohibido entre Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa,
y Belul Aznedar, el sobrino del adinerado Adnan Ziyagil, con quien Biter se casa. Es una serie llena de pasión, intriga y drama que te hará cuestionar los límites del amor y la moral. Los personajes son complejos y fascinantes, y la trama te mantendrá al borde del asiento. Aşk Memnu es un drama apasionante que explora los temas del amor, la ambición y la traición. La serie ha sido un éxito en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama intrigante, sus personajes complejos y sus interpretaciones memorables. Si te gustan los dramas románticos y las historias de amor prohibido, Aşk Memnu es una opción que no te puedes perder. Si buscas algo más ligero y divertido, te recomiendo Erkenci. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem Aydın, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Candy Bit, el jefe de la agencia. Es una serie fresca y divertida que te hará reír a carcajadas y te enamorará de sus personajes. La química entre los protagonistas es increíble y la trama te mantendrá enganchado hasta el final. Erkenci es una comedia romántica encantadora que te hará reír y suspirar. La serie ha sido un éxito en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama divertida, sus personajes carismáticos y la química irresistible entre los protagonistas. Si buscas una serie ligera y entretenida para relajarte y disfrutar, Erkenci es una opción perfecta. Por último pero no menos importante quiero recomendarte Muhteşem Yüzyıl. Esta serie histórica narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Es una serie llena de intriga, drama y romance que te sumergirá en el mundo del harén otomano y te mostrará los entresijos del poder. La producción es impecable, la ambientación es espectacular y la trama te mantendrá enganchado durante horas. Muhteşem Yüzyıl es una superproducción que recrea con detalle la vida de Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán. La serie ha sido un éxito masivo en Turquía y en todo el mundo, gracias a su trama intrigante, su ambientación espectacular y sus interpretaciones memorables. Si te gustan las series históricas y las historias de romance y poder, Muhteşem Yüzyıl es una opción imprescindible. La serie no solo es entretenida, sino también una ventana a la rica historia y cultura del Imperio Otomano. Y bien, llegamos al final de este recorrido por la literatura y las series turcas. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que hayas descubierto algunos autores y obras que te inspiren a leer y a ver algo nuevo. Hemos hablado de Elif Shafak, Ayşe Ahmet Ümit, Orhan Pamuk y de series como Dirilis, Ertuğrul, Aşk Memnu, Erkenci y Muhteşem Yüzyıl. Un universo por explorar. He querido ofrecer una visión general, pero hay muchísimos más autores y series que merecen ser descubiertos. La literatura turca, con su rica tradición y su diversidad de voces, ofrece una perspectiva única sobre la historia, la cultura y la sociedad de Turquía. Y las series turcas, con sus tramas apasionantes y sus personajes carismáticos, han conquistado audiencias en todo el mundo. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Me encantaría saber tu opinión, así que déjame un comentario abajo contándome qué te ha parecido este vídeo, qué autores turcos conoces, qué series turcas has visto y cuáles me recomiendas. Me encanta leer vuestros comentarios y aprender de vosotros. Además, si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no dudes en dejarla en los comentarios. Quiero que este canal sea un espacio de diálogo y colaboración donde podamos compartir nuestras pasiones y descubrir nuevas historias juntos. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarte a que le des un me gusta a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos y familiares para que más gente pueda descubrir la riqueza de la literatura y las series turcas, y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Recuerda que al suscribirte activas la campanita para no perderte ninguna notificación y ser el primero en ver mis nuevos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerda, siempre hay una buena historia esperando ser descubierta.